Estudiantes del quinto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy, continuando con el desarrollo de las actividades del área de razonamiento verbal, el tema que vamos a analizar es supresión de oraciones, ¿sí? Por inadingencia y redundancia. El plan de redacción, como bien ya hemos estado nosotros analizando, nos dice que tenemos dos criterios, por deductivo, por causa, por cronológico. Nos dice, ¿y qué es? Es ordenar lógicamente. También nos dice secuenciar textos. Secuenciar quiere decir que debe tener una relación con otra idea, de tal forma que el texto debe ser coherente. En este caso, que vamos a ver por criterio de redundancia, nos dice, se elimina aquella oración que se ha repetido varias veces en el texto. Quiere decir que no debe tener, o sea, no tiene coherencia en el texto. A continuación vamos a ver acá nosotros, criterio de eliminación por inatingencia. Por inatingencia, a ver, nos dice, el tema es el nacimiento del niño Jesús. En la número 1 nos dice, llega la noche del 24 de diciembre. Todos esperan la llegada de Jesús. El 25 de diciembre nace Jesús. El panetón es un alimento de esta época. Todas las familias reunidas celebran dicho acontecimiento. Aquí, como estamos viendo esta relación justamente de inatingencia es aquella oración que no guarda relación con las demás, ¿sí? Entonces, si hablamos del nacimiento de Jesús, es cierto que se celebra el 24 de diciembre. Todos esperamos con ansia, ¿cierto? Porque es un acontecimiento muy, muy importante. Sí, justamente el 24 Nochebuena, el 25 nacimiento de Jesús. Y todas las familias reunidas celebran dicho acontecimiento. Pero aquí la oración que no tiene relación, entonces sería el panetón es un alimento de esta época, ¿sí? Entonces un criterio de eliminación que es por inatingencia. Relaciones de redundancia. A ver, redundancia, como bien se dijo, quien lo bien se manifestó, es aquellas oraciones que se repiten dos o tres vocablos a la vez, pero son palabras que están dentro de una oración, de una frase o de un texto, de repetición de un concepto. Ejemplo, nos dice, desfilaron los soldados del ejército. Desfilaron los soldados. Sí, entonces aquí lo más correcto para ya no repetir soldados o ejército, entonces simplemente se tiene que decir desfiló el ejército, ¿sí? Para no ser o para no utilizar tanta redundancia. En el siguiente, María es una belleza estética. Lo correcto es María es una belleza. El siguiente ejemplo nos dice, se me olvidó involuntariamente hacer el reporte. Lo correcto es se me olvidó hacer el reporte. El siguiente texto nos dice, mi permiso de conducir sigue vigente en la actualidad. Lo correcto es mi permiso de conducir sigue vigente. O mi permiso de conducir es actual. ¿Correcto? A ver, aquí vamos a ver un ejemplo de redundancia. Nos dice, es el criterio que elimina el enunciado que repite innecesariamente una misma información. La redundancia puede ser expresa, es decir, visible o sobreentendida. Además, en la redundancia debes eliminar aquella oración que presenta menos información. En el ejemplo dice, tengo una computadora de última generación, excelente, es muy moderna, tiene tarjeta video y es una IBM. Si hablamos de que, bueno, uno tiene una computadora de la última generación, entonces la oración que está sobrando, ¿sí? Entonces es muy moderna. Esa oración lo eliminamos. Otro ejemplo nos dice,
Cuando una oración ya está contenida en otra, se elimina porque no aportan datos. En el ejemplo dice, grupo de bandas internacionales visitan nuestro país. Los fans pagan sin considerar el precio. Por lo que veo, tienen mucha acogida. Asisten a los conciertos sin importar el precio excesivo de las entradas. Solo quieren disfrutar de un concierto de sus artistas preferidos. Ahí entonces nos anuncia que la oración que se debe eliminar es la número 4, donde dice, asisten a sus conciertos sin importar el precio excesivo de las entradas. ¿Sí? Entonces en esa oración notamos la redundancia, que nos dice, sin importar el excesivo precio de las entradas, ¿correcto? Seguimos viendo otro ejemplo. A ver, nos dice, las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso, ocasionando por alguna confusión o enfermedad cerebral. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. La finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. Otras categorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar los malos espíritus que habitan al ser de la persona. La oración que se está eliminando es la oración 4, que nos dice, la finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. ¿Sí? Entonces es redundante porque aquí nos dice, acá en la primera dice, intervenciones quirúrgicas se hacían en la cabeza, eliminar fragmentos de hueso ocasionando por alguna confusión o enfermedad. Pero en este caso, la oración que se está eliminando, que la finalidad de las reparaciones craneanas consistían en excluir fragmentos del hueso. ¿Correcto? Esa sería entonces la oración que se elimina por redundancia. En el siguiente texto, ¿qué nos dice? El danzante baila al ritmo de una música interpretada con el arpa. El arpa es un instrumento musical que se toca con ambas manos. Bailan grupos de personas que lucen vestidos multicolores. La danza es una demostración de destreza y ligereza. La danza de las tijeras es de procedencia ayacuchana. Ahí, este criterio por redundancia y que se está eliminando es la número 2, que sería el arpa es un instrumento musical que se toca con ambas manos. ¿Sí? Entonces ahí ya muy redundante porque se sobreentiende que es un instrumento musical que toca con... Ya, ahí entonces estamos ya eliminando por este criterio. El siguiente nos dice, la anatomía estudia los órganos corporales. El cerebro humano es un órgano del sistema nervioso. Está ubicado dentro del cráneo. Realiza actividades motoras y sensoriales asociados con las diversas actividades mentales. Así, por ejemplo, la inteligencia tiene en el cerebro su fundamento biológico. Ahí la oración que se está eliminando es la oración número 5, que nos dice, así, por ejemplo, la inteligencia tiene en el cerebro su funcionamiento biológico. ¿Ya? Ahora, en el siguiente ejemplo, número 1 dice, para ser objetivo, el periodista debe informarse y mezclar en sus noticias sus inclinaciones o preferencias. En la 2 me dice, es una transmisión objetiva, aquella que describe ocurrencias o hechos. El periodista es un comunicador social por la entonación del narrador de noticias. Se percibe si este es o no periodista objetivo. La instrucción de sus preferencias le resta credibilidad a un periodista. La oración que se está eliminando en este caso es la alternativa B del número 1. Ahí, ¿qué nos dice? Que para ser objetivo el periodista debe informar sin mezclar en sus noticias sus inclinaciones o preferencias. Si bien es cierto que las noticias son transparentes, entonces está ahí redundando que dice que es la inclinación por sus preferencias, mezcla
una cosa con otra. Por lo tanto, que esa oración se está eliminando. Veamos otros ejemplos. Nos dice ejercicios de supresión de oraciones. Ejercicio número 1. La televisión es un medio de comunicación que sirve para orientar, educar y entretener. El medio televisivo ha tenido un papel protagónico en las acciones de algunos presidentes en el mundo. Es como la plaza pública que invita a los candidatos para exponer sus propuestas. Los candidatos desean la oportunidad de aparecer en la televisión para obtener simpatías emocionales. La televisión es un medio certero y relativamente barato para difundir ideas políticas. En este caso, la oración que se está eliminando es de la letra C, que es la número 1. Y en la número 1 nos dice que la televisión es un medio de comunicación que sirve para orientar, educar y entretener. ¿Correcto? En la siguiente nos dice, en los mares hay infinidad de organismos de dimensiones microscópicas. A estos organismos animales y vegetales se les denomina plancton. Los peces y cangrejos tienen dimensiones mayores que el plancton. El plancton es una de las zonas de vida más importantes. La distribución del plancton depende de los movimientos del agua. En este caso, la oración que se está eliminando es la alternativa D, que pertenece al número 3. En la número 3 sería que los peces y cangrejos tienen dimensiones mayores que el plancton. En el siguiente ejemplo nos dice, la gente necesita agua que sea libre de microorganismos. La industria necesita agua que facilite los procesos industriales. El agua debe estar libre de sabores, olores y sobre todo servir en uso doméstico. Hay una preocupación constante acerca de la presencia de partículas orgánicas causantes de enfermedades en el agua. La práctica de limpieza de agua usando cloro contribuye al control de los contaminantes orgánicos. La oración ahí que se está eliminando es la 2. La industria necesita agua que facilite los procesos industriales. ¿Sí? Entonces, esa es la oración ahí que se está eliminando. En el siguiente ejemplo, nos dice, las hayas permanecían solteras mientras estaban cautivas. En los ayahuasis había mujeres escogidas de todas las clases sociales. Las hayas eran mujeres cautivas que vivían en ayahuasis dedicadas a la producción textil, al arte. Las hayas no solo prevenían del pueblo, sino también de la nobleza. En las ayahuasis la producción era cooperativa y especializada. Ahí, en esta oración, lo que se está eliminando es la letra C, ¿sí? Que nos dice, las hayas no solo provenían del pueblo, sino también de la nobleza. Ahí está mezclando un término con otro término. Es por eso que se está eliminando esta oración. En el siguiente, a ver, dice, los mochicas fueron eximios agricultores. Los mochicas fueron eminentemente guerreros. Tuvieron una organización social vertical. Se constituyeron como estados independientes. Fueron liderados por una aristocracia militar. Aquí la oración que se está eliminando de los mochicas fueron eximios agricultores. ¿Ya? Entonces esa oración es la que se está eliminando. En el siguiente nos dice, la sonrisa sarcástica es propia de las personas burlonas. La sonrisa parece ser una expresión innata en los seres humanos. Los niños sonríen durante las primeras semanas de vida. La sonrisa evoluciona y llega a ser una risa. Hay diferentes en las sonrisas de las personas. La oración que se está eliminando es la letra A, que nos dice, la sonrisa sarcástica es propia de las personas burlonas. En el siguiente ejercicio nos dice, el arte prehistórico tiene arte de todo finalidad mágica.
Durante el periodo neolítico adquiere gran importancia en el culto de los muertos. Con la presentación plástica de animales, creían posible que la caza fuese abundante. Su manifestación más representativa es el arte rupestre. También aparecen estatuillas femeninas donde se han querido ver el símbolo de la fertilidad y de la vida. Aquí, en este caso, la oración que se está eliminando es la 2, que durante el periodo neolítico adquiere gran importancia el culto a los muertos. Estimados estudiantes, espero que sea de gran ayuda de estos textos, ¿sí? Porque sabemos que en razonamiento verbal los textos son infinitos. Nunca va a concordar quizás con lo que uno en el libro, otros ejemplos, porque no hay una secuencialidad, no hay un solo tema al que se va a estudiar, sino son bastantes. Por lo tanto, se les invito a leer, a deducir significados con la ayuda también de sus diccionarios, con la ayuda de Google, y así podemos nosotros ampliar, ¿sí?, nuestros conocimientos en el área de razonamiento verbal. Gracias, quinto grado.